para que me quede aquí en la... Súper. Ya, entonces esto con respecto a Felipe. ¿Me puedes pasar la siguiente? Porque esta creo que ya la vimos. Sí. Ahí está. También la vimos. También. También. Ya, íbamos aquí. Y aquí viene la pregunta de Carolina. Entonces, con respecto a la consolidación, nosotros qué es lo que hacemos, en muchos de los casos hay pacientes que sí o sí van a trasplante después del primer tratamiento, que son, por ejemplo, los linfomas de Burkitt, o pacientes que recaen intratratamiento. ¿Qué significa eso? Recuerden que yo les dije que dentro de una vez que nos vemos a nuestro paciente, le hacemos el diagnóstico de linfoma, le hacemos una imagen de control en el medio. Si esta imagen de control en el medio no ha alcanzado la respuesta que nosotros esperamos, que generalmente es una respuesta parcial o una muy buena respuesta parcial, es decir, que el paciente haya disminuido su masa inicial en más del 50%, si no ha conseguido ese objetivo, entonces nosotros nos cambiamos a una segunda línea o incluso a veces a una tercera línea, y ese paciente, una vez que alcanza la respuesta completa, apenas la alcanza, va a trasplante como consolidación. Los tipos de trasplante que nosotros tenemos son trasplantes autólogos de médula ósea, es decir, es un tipo de trasplante en el que el paciente, una vez que se somete a una quimioterapia muy intensiva, se recolectan sus células madres, que son las de él, por eso se llama autotrasplante, y después se criopreservan y se transfunden. Es una transfusión común y corriente, esperando que la médula prenda, por así decirlo, es decir, que la médula se empiece a recuperar. Y el trasplante alogeneico, que es un trasplante en el que uno tiene que buscar un familiar idéntico como donante, que tenga los alelos, que son los que comparta con el paciente para que pueda ser exitoso su trasplante, después mantenerlo con inmunosupresión para que no haya rechazo, y mantenerse con su inmunosupresión en forma permanente. Y muchas veces también con mantención post-trasplante, que puede llevar algún anti-CD20, lenalidomida o alguna de las drogas, dependiendo del tipo histológico del linfoma que haya tenido. Y bueno, esa es la mantención post-trasplante. Son consolidaciones al final, ¿ya? O sea, uno consolida con trasplante, ¿para qué? Para mantener, por dos razones. Una, que puede ser para curar la enfermedad, y la otra que puede ser también para mantener y prolongar la sobrevida libre de enfermedad. Generalmente en Chile el trasplante lo hacemos en menores de 60 años. Y les digo en Chile porque la verdad es que la política del ministerio, al ser un país que no tenemos muchos recursos, pone esos límites de edad que no los van a encontrar en otros países. ¿Ya? En otros países, por ejemplo, los países europeos y norteamericanos, trasplantan hasta los 60, 70, 80 y más años de edad. Y les dan esquemas de tratamiento que todavía nosotros no tenemos disponibles. La siguiente, Felipe. Ya, estos son todos los esquemas. No se asusten, no quiero que se los aprendan, pero sí que se familiaricen un poco con ellos. Ahí tenemos los que ya hemos venido conversando, el RCHOP para los pacientes mayores que son fit, es decir, pacientes que tienen un buen performance status a pesar de tener más de 60 o 65, entre 60 y 65 años de edad, y a veces hasta 70, uno puede también atreverse a darle quimioterapia, pero con dosis reducidas, o no intensificadas que se llaman, o R-miniCHOP, como el R-miniCHOP, por ejemplo, ¿ya? El RCO, ahí es que son ya esquemas más de segunda línea para pacientes con recaídas, el RCHAP, la siguiente. Para difuso de células grandes ve también el RGD, GDP, ahí están las drogas que llevan, que tampoco se las van a aprender, porque ni yo me las sé. Tengo que siempre buscarlas, cada vez que quiero darle un esquema a un paciente. El RGMOX, estas drogas de acá son relativamente nuevas y no las tenemos en el país, de aquí hacia abajo. No tenemos ni pisantrona, ni poletuzumab, la R-bendamoxina sí que la tenemos, el R-POTS sí lo tenemos, y el R-POTS, que es lo mismo que el R-POTS, pero que para estos pacientes tienen que estar hospitalizados y se van ajustando las dosis dependiendo como son drogas muy aplaciantes, que eso, bueno, es un apartado importante que van a tener después en neutropenia febril, me imagino, con el infectólogo. Recuerden que los esquemas de quimioterapia producen neutropenias, producen también anemias severas y pueden producir trombocitopenia. Entonces, de los cuidados que uno tiene que tener con los pacientes es decirles que esto puede ocurrir. Si el paciente tiene alto riesgo de hacer estas aplasia, uno puede como
ponerle en forma profiláctica factores estimulantes de colonia para que no hagan neutropenia, o si la neutropenia se viene, tienen que soportarla, tratarla con antibióticos en caso de la infección, o si hace anemias, transfundir, o si hace trombocitopenia, transfundir también plaquetas. Y el RDAE-POCH es mucho más apreciante que los otros esquemas. Nosotros no los usamos mucho en Chile, pero, o sea, en Chile se usa en algunos centros. Nosotros acá en La Serena recientemente estamos tratando a los pacientes con quimioterapias intensivas, por lo tanto vamos a empezar igual a hacer estos esquemas de quimioterapia. Eso significa que a los médicos, probablemente en las urgencias, les van a empezar a llegar pacientes con características de aplasias severas post-quimioterapia. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Hospitalizarlos y soportarlos, no desestimar su tratamiento, porque son parte de las complicaciones que se pueden presentar y son todas previsibles y todas tratables. ¿Ya? La siguiente. Otro tratamiento para el linfoma no Hodgkin folicular, el R-CHOP, el R-COP, R-bendamustina, rituximab. Si se fijan, casi todos llevan rituximab solo, rituximab más lenalidomida para pacientes que ya no tienen mucha chance. Entonces uno hace combinaciones con varias drogas y generalmente son drogas que no ha recibido antes, porque si le damos repetimos siempre el esquema, por ejemplo, de R-CHOP, le estamos dando siempre antraciclinas y nosotros tenemos un tope de antraciclinas, porque después de eso ya sí o sí va a haber cardiotoxicidad y le podemos hacer más daño que bien al paciente si le producimos una insuficiencia cardíaca. Ya hemos visto casos de pacientes que a veces son más sensibles a estas drogas y que igual hacen insuficiencias cardíacas que a veces han requerido trasplante cardíaco. Entonces la idea es ser un poco mesurados con los tratamientos y previsibles, o sea, y ser precavidos y ir viendo, ajustando el tratamiento al caso a caso. La siguiente. En Manto también hay varios esquemas y acá en Manto se utiliza mucho la inducción. La idea también es llevar al paciente a trasplante y se hace mantención también para mantener al paciente libre, con sobrevidas libres de enfermedad. Si el paciente recae, que generalmente recae, hay que hacer rescates con drogas que son de segunda, terceras líneas o drogas que también están en protocolos de ensayos clínicos y o de estudios. Son esos de ahí, por mencionar algunos. La siguiente. Los linfomas no Hodgkin T, dependiendo de si son T periféricos, algunos utilizan corticoides tópicos, pueden usar también ultravioletas, PUVA, pueden usar radioterapias convencionales, electrobeam o baño de electrones, interferón alfa, bexaroteno, son para los linfomas no Hodgkin cutáneos. Y si ya el linfoma, dependiendo de la tapificación, no solamente hay compromiso de piel, también podemos utilizar quimioterapias dependiendo de la etapa que tenga el linfoma. Y las quimioterapias son los mismos esquemas que mencioné antes. La siguiente. Criterio de respuesta, también un poco lo que preguntó Carolina, va a ser dependiendo se llaman criterios de Chesson, que fueron publicados en el 2014, de respuestas completas. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos que la enfermedad desapareció casi por completo. Y dependiendo también de las localizaciones, si son extraganglionares, nosotros cómo evaluamos la respuesta en base al PET-CT o en TAC si no tenemos disponible el PET-CT. Y también vamos a medir, siempre es importante que ojalá los radiólogos les informen el tamaño de la lesión, porque en base a eso nosotros vamos a poder saber si la masa redujo al 50%, al 70%, al 100%, si requiere, como les digo, rescatarse intratratamiento o post-tratamiento. Hablamos también la siguiente, de recaídas precoces y tardías. Precoces si es que recae dentro del primer año, tardías si es que recae después del año, del 12 mes, o sea, del primer año. Y aquí están los criterios de respuesta parcial, midiendo, como les decía, por PET o por TAC, dependiendo del score del PET. La siguiente. Estos scores están medidos en base a una clasificación que es la clasificación de DeVille. Dame la siguiente. Acá no responde,
y enfermedad progresiva. Y acá están los scores para que ustedes los puedan ver. Tampoco es para que se los aprendan, pero obviamente si el paciente mantiene una masa que está captando por PET, eso significa que la respuesta no es muy buena. Entonces ahí hablamos dependiendo de este score que nosotros calculamos, si el paciente está en respuesta parcial, si está en respuesta completa o si no respondió definitivamente, o si es que recae. Y también les puse al lado las que están basadas en el TAC. Nosotros generalmente usamos los criterios de Chesson 2014, pero basados en TAC, porque no tenemos mucho acceso al PET-CT. Así que medimos la masa, medimos el tamaño del ganglio al inicio para definir si es una respuesta parcial. En resumen, si es más del 50% es una respuesta, muy buena respuesta parcial, si es menos del 50% es no respondió. Si es entre 50 y 75 es una respuesta, o sea, muy buena respuesta parcial, y si es entre 50% solamente una respuesta parcial apenas. Y no respuesta cuando no baja o baja menos del 25%. La siguiente. Todos son criterios de respuesta. La siguiente, para que ustedes lo puedan leer. Eso, con respecto a los linfomas no Hodgkin. Terminemos con el linfoma de Hodgkin y paramos, ¿les parece? ¿O prefieren descansar un rato? Hola. Doctora, tengo una duda. ¿Sí se escucha? Sí. Ah, ya, pero por mientras que está el descanso, lo que pasa es que, doctora, tenía una pregunta de que si en realidad, hasta dónde, como nosotros médicos general, eh, hasta dónde nosotros llegamos, digamos, en el tratamiento inicial o la sospecha de, en el examen físico, encontrar una masa palpable y todo el tema, pensando que un linfoma, hasta dónde, con qué lo derivamos, con qué examen, o lo derivamos al tiro a hematología, o cómo se hace. No. Cuando ustedes encuentran una masa, como les dije al principio, tienen que estar completamente seguros que no es una adenopatía inflamatoria, le buscaron todos los focos posibles y lo derivan, lo pueden derivar tienen que derivar, mire, si es una masa, la verdad es que lo ideal es derivarlo al tiro al cirujano, ¿ya? Porque es el cirujano el que le va a sacar el ganglio. Ustedes ya lo vieron, le dieron un antibiótico por 2 semanas, el ganglio no bajó de tamaño, por el contrario aumentó de tamaño, tiene síntomas tiene fiebre, baja de peso, sudoración nocturna, tiene compromiso de estado general, su pulsiforme estatus aumentado. Si está muy mal, lo hospitalizan a tiro. Si no está mal, el paciente mantiene un pulsiforme estatus bien y solamente un ganglio, lo derivan al cirujano. Pueden derivarlo al hematólogo, pero en verdad no sacan mucho, porque como les decía, si el paciente está bien, recuerde que los linfomas igual muchos son dolentes de evolución lenta. Entonces no hay apuro en que lo manden al tiro. Los pueden mandar solamente con la clínica. Y exámenes básicos, hemograma, un perfil bioquímico que incluya LDH, y si tienen en la atención primaria acceso a las serologías virales, hagan un VIH, de todas maneras, ¿ya? Esos son como los exámenes que ustedes deberían sí o sí hacerles al principio, porque también en base a eso ustedes van a saber si, por ejemplo, el paciente ya tiene citopenia o tiene leucocitosis o tiene linfocitosis. Imagínense que es una leucemia linfática crónica y le encuentran 80.000 blancos. Bueno, si bien es cierto, la leucemia linfática crónica tampoco es de tanto apuro, el paciente está bien y generalmente la tiene desde hace mucho, pero alarma tener 80.000 blancos, por lo tanto tienen que derivarla. Fíjense siempre en su fórmula leucocitaria, o sea, ustedes sí o sí están obligados a mirar un hemograma y a saber interpretarlo y ver qué no está bien del hemograma. Si tiene anemia, si tiene leucocitosis, si tiene linfocitosis, o si tiene leucopenia, o si tiene neutropenia, porque si tiene neutropenia ya la cosa se complica un poco más, puede ser que no sea solo un linfoma, puede ser que sea una leucemia aguda. Y en el perfil bioquímico, bueno, proteína, si están sospechando de un mieloma, o albúmina, con albúmina pueden pedir función renal igual, las pruebas hepáticas, y bueno, yo siempre digo que nada reemplaza el examen físico. Si ustedes ven que además de este ganglio que tú le encontraste tiene hepatomegalia o tiene esplenomegalia, entonces claramente habla de algo más tirado a la hematología, y ahí lo derivas, entonces ahí sí lo derivas al hematólogo, independiente de que lo derives al cirujano, porque pues vamos a ir avanzando, porque existen también otras técnicas que nos pueden orientar al diagnóstico del hematólogo, como por ejemplo la citometría de flujo.
Entonces, si nosotros tenemos un paciente que tiene leucocitosis y tiene linfocitosis, le pedimos una citometría en sangre periférica, o le miramos simplemente el hemograma, nos vemos el frotis, y vemos que hay linfocitos anormales, porque eso se puede ver en un frotis de sangre periférica. Tu tecnólogo también te puede informar que ve linfocitos pequeños con escaso citoplasma, que tienen nucleolo, eso te dice que eso no es un linfocito normal, ¿ya? Entonces ahí también lo derivas al hematólogo. Siempre es mejor derivar al hematólogo ante cualquier duda, pero si es un ganglio que tú sospechas que es linfoma y no no encontraste otra etiología, derívalo al cirujano para que vayas adelantando y puedas tener la histología y la inmunohistoquímica y saber si es o no un linfoma. Entonces yo preferiría que lo hagas concomitantemente, la verdad. Si uno ve el algoritmo del MinSal, que igual lo pueden ustedes leer también si quieren saber un poquito más, igual esto de aquí ustedes lo van a aprender ya en cursos mayores, cuando ya sean internos, sobre todo los que van a hacer el internado en hematología en La Serena. Acuérdense que es un hospital más hemato-oncológico, por lo tanto van a tener la oportunidad de enfrentarse mucho con estos pacientes. Y es bastante entretenido, la verdad, así que tienen oportunidad de hacer hartas cosas. Entonces van a quedar así como expertos. Pero en el internado nosotros vamos a reforzarle el estudio de las adenopatías, cómo buscar, qué hacer. Pero básicamente derivarlo, sí. Como atención primaria lo que tienen que hacer es sospechar y derivar. Yo siempre he dicho que es mejor hacer interconsultas de más que quedarnos con el paciente, por temor a que nos vayan a decir algo. Nunca tengan miedo a preguntar. ¿Alguna otra duda? ¿O seguimos con el linfoma de Sí, Hodgkin? Doc, tenemos una duda aquí en el chat que pregunta si es que puedes volver a explicar el concepto de leucemización de los linfomas. Ya, sí, la leucemización de los linfomas da cuenta del compromiso del síndrome linfoproliferativo en médula ósea, cuando ya el linfocito que está clonal, es decir, el linfoma que estaba solamente en el ganglio, empieza también a presentarse en la médula ósea, pero como un linfocito maduro, no como agudo. Existe un pequeño grupo de pacientes que se transforman en agudos, pero que no necesariamente, que ya cuando eso ocurre ya de frente es una leucemia aguda. Así que eso es básicamente es linfocitos maduros en médula ósea. Eso es una leucemización. No sé si le aclaré la duda. Yo creo que sí, ¿no? Sí. ¿Sí? O quien hizo la pregunta, no sé. Sí, ahí dijo en el chat que ya lo entendió. Gracias, doctora. Ya. ¿Alguna otra pregunta? En el chat no hay nada todavía, así que yo creo que sigamos con la clase. Ya, entonces como para cerrar con leucemización, es un proceso en el que el linfoma básicamente se extiende a la médula ósea y se evidencia en sangre periférica. ¿Ya? Tú lo ves, cuando haces un hemograma, ves lo que yo les contaba, el concepto de leucocitos altos con linfocitosis, que son maduros. ¿Ya? Entonces eso. Y queda cuenta de que el linfoma está circulando por todos lados, circulando en la sangre. Bien, entonces vamos a hablar del linfoma de Hodgkin. El linfoma de Hodgkin es una neoplasia rara que fue reconocida por Thomas Hodgkin. Acá va a ser mucho más cortito, porque acá ya los conceptos son muy parecidos también cuando hablemos de la valoración, de las estadías, etcétera, es bastante parecido, con algunas salvedades, pero en general lo que tienen que saber del linfoma de Hodgkin es que representa el 30% de todos los linfomas, son de estirpe B, acá solamente son de estirpe B, y afecta principalmente a los tejidos linfoides. Aparece generalmente en un solo grupo ganglionar que se puede extender por contigüidad. La característica de este linfoma, aunque en bajísimo porcentaje el que están estas células, son las células de Ritz-Stenberg, la siguiente, que son células con, no sé si, bueno, ustedes la siguiente, Felipe, las habrán escuchado, son células que tienen forma de búho, de ojos de búho, y cuando están presentes
como que le ponen el sello al linfoma de Hodgkin, pero también están presentes en otras neoplasias para que no se confundan y no crean que es solamente del linfoma de Hodgkin, pueden estar también en la mononucleosis, en algunas otras infecciones, pero si tenemos clínica sugerente de linfoma de Hodgkin y aparecen estas células de Rick-Steinberg, eso incluso sin tener la evidencia inmunohistoquímica y el paciente está muy grave, nosotros nos atrevemos a darle tratamiento porque lo más probable y con toda seguridad es que es un linfoma de Hodgkin. La prevalencia se presenta en 2 PIC, que son PIC bimodales. Uno entre los 20 y los 40 años de edad, con una medida de 37 años, y el segundo PIC en pacientes un poco mayores, entre los 50 y los 60 años de edad. La tasa por 100.000 habitantes es 1.5, tanto en Chile como en el mundo, y la sobrevida es alta. Por eso es que todos los pacientes, si yo me atrevo a decir, de todos los linfomas, ¿cuál es el que realmente se cura? El que tenemos un pronóstico, ese es un linfoma de Hodgkin. También pueden debutar, si debutan con estadios avanzados, con mucha gravedad, pero se curan, ¿ya? Así que yo creo que el familiar de la Carolina, o no sé, o el conocido, probablemente lo que tuvo fue un Hodgkin y por eso lo dieron de alta, o se dio de alta solo en ese tiempo porque ya no le volvió a pasar. Tienden a recaer poco, pero pueden recaer a veces después del 10.º año. Pero ahí ya se considera como un linfoma nuevo. Con respecto a la sobrevida, es alta, como les dije, con un alto índice de una alta tasa de curación y una baja tasa de mortalidad porque son altamente curables. La siguiente. La siguiente. Con respecto a su etiología es desconocida y aquí, bueno, sí se cree que hay algunos factores genéticos como agregación familiar que tienen que ver con los antígenos linfocitarios humanos A1, B5, B8, B18 y también se ha visto una fuerte asociación con el virus del Epstein-Barr que permanece en caso de pacientes que hayan tenido mononucleosis infecciosa. 40% de estos pacientes con virus Epstein-Barr pueden desarrollar clonalidad. Así los que son altamente probables también de desarrollar clonalidad y de hacer linfomas de Hodgkin en un 95% son los pacientes VIH. Y hay otros tipos de linfomas, otros tipos de virus, pero generalmente el Epstein-Barr y el VIH, a diferencia de los Hodgkin, que son una serie de virus más, son los que están relacionados con la etiología y la patogenia del linfoma de Hodgkin. Las células características son las células de Rick-Steinberg, como les dije, y las células de Hodgkin, la siguiente, que son estas células, ¿no? Que son células tumorales gigantes que hacen característico al linfoma de Hodgkin y que presentan grandes núcleos como en ojo de búho, generalmente rodeados de un halo claro. Cuando uno hace, si lo miran allí donde está señalando Felipe, se ve por los del patólogo y los describe. ¿Ya? Los describe como células de Rick-Steinberg o la de arriba como células de Hodgkin. Que más que la célula de Hodgkin o la célula de Rick-Steinberg no siempre se ven, sí existe algo que se llama el ambiente del linfoma de Hodgkin, que casi siempre está rodeada, la médula es una médula hipercelular, rodeada tanto por linfocitos T y por eosinófilos y también por células plasmáticas. Entonces, si uno no pilla la célula de Rick-Steinberg y ve este ambiente que se llama ambiente del linfoma, también uno puede sugerir o sospechar de que se trata de un linfoma de Hodgkin incluso antes de tener la biopsia. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos cuando tenemos un paciente hospitalizado y necesitamos impartir tratamiento y estamos por clínica convencidos de que es un Hodgkin? Bueno, y también a los Hodgkin les hacemos una biopsia de médula y les hacemos lo que nosotros denominamos impronta de médula ósea. La impronta de médula ósea no es nada más que como que uno extiende un pedacito del fragmento que queda de sangre del huesito que sacamos con un trocar a una lámina portaobjeto, y esa lámina se tiñe con técnicas de laboratorio, las clásicas, estas de se me fue el nombre, McGregor-Giemsa. Y si ve este ambiente, entonces es sugerente. Y a veces, la verdad es que sí, yo he encontrado algunas células de Rick-Steinberg, entonces digo, sí, es un linfoma y les damos el tratamiento y después resulta que ya llega la inmunohistoquímica y sí, era un linfoma. Ya, bueno, además las características clínicas que vamos a aprender a lo largo de la presentación, que ya cuando uno es especialista como que un poco desarrolla la expertise. La siguiente.
Acá también usamos la misma clasificación que en el linfoma de no-Hodgkin, pero con algunas modificaciones, que son las modificaciones de Cotswold, que básicamente la siguiente, es lo mismo, grupos ganglionares arriba, abajo del diafragma, pero acá le ponemos algunos sufijos, el A y B, si es que tiene síntomas A o síntomas, si es que no tiene síntomas B, es A, ya si no tiene fiebre, no tiene baja de peso, no tiene sudoración nocturna. X, si es que la masa es bulky, es decir, una masa voluminosa, que es una masa grande que mide más de 10 centímetros, ¿ya? Y hoy en día, la siguiente, también existe, bueno, hay otra más, dale un poquito más, que otra más, esa, no, tampoco, pucha, parece que no se las puse. Bueno, hay otra clasificación también que las clasifica, creo que lo vamos a ver igual un poquito más adelante, en A, B, C o D, dependiendo también del número de ganglios comprometidos. Ya es un poquito más compleja y siempre hay que estarla revisando, pero es importante porque también tiene que ver mucho con los pronósticos. Si es una enfermedad localizada y tiene una determinada masa voluminosa que mide tanto o que son tantos grupos ganglionares, se le coloca el sufijo A, se le coloca el sufijo B o se le coloca el sufijo C. Y esto es importante también un poco para que los hematólogos sepamos cuándo controlar con un PET interino, cuándo parar la quimioterapia, cuándo seguir con la quimioterapia o cuándo hacer trasplante. Con respecto a la OMS, clasifica los linfomas de Hodgkin, la clasificación no es tan grande como las de los no-Hodgkin porque es una sola entidad que los clasifica como linfoma no-Hodgkin clásicos y los otros que son, y los de lesión linfocitaria, que son como los más agresivos. Pero dentro de los clásicos está el linfoma no-Hodgkin folicular, nodular de predominio linfocitario, un 5%, el clásico de esclerosis nodular, el clásico de celularidad mixta, y de esclerosis nodular, creo que les dije, sí. Que de todos estos, todo este subgrupo que conlleva estos de acá, esclerosis nodular, Hodgkin, celularidad mixta, ocupan el 95% de los casos. El de depresión linfocitaria, perdón, el de predominio de nodular predominio linfocitario es el otro grupo que es de 5% apenas. ¿Ya? El resto son clásicos, ya sea cualquiera de estos, esclerosis nodular, linfoma de Hodgkin clásico, celularidad mixta, y el de depresión linfocitaria que es el más malito de todos. ¿Ya? La siguiente. Para que ustedes sepan un poco, yo antes les daba les hacía una clase con todas las clasificaciones histológicas, pero la verdad es que no vale mucho la pena. Pero sí es importante que igual sepan acá las características anatomoclínicas de este grupo de pacientes, en el que nosotros podemos saber, dependiendo de los marcadores, cuáles son qué características clínicas tiene el paciente. ¿Ya? Que voy a buscar más grande. Por ejemplo, el de predominio linfocítico nodular, su inmunofenotipo va a ser CD20, CD79A, CD45 positivo, y es negativo para los marcadores CD30, CD15 y CD3. Su frecuencia es un poco baja, no tiene células de Ritz-Stenberg, y se presenta entre los 30 y 50 años, y la localización generalmente son cervicales. Y de los más frecuentes, que es el linfoma clásico, el inmunofenotipo es CD30 positivo, CD15 positivo, tiene todo el resto de estas características. Las adenopatías pueden ser cervicales, mediastínicas y otras localizadas generalizadas o generalizadas. Más frecuente es el de celularidad mixta, en el que uno encuentra las células de Ritz-Stenberg, y bueno, las otras características de histológicas ustedes las van a ver y las van a poder leer en el informe anatomoclínico. Y si se fijan, casi todos son grupos etarios de menor edad, jóvenes, son pacientes realmente jóvenes. La siguiente. Para hacer un diagnóstico diferencial de las causas de adenopatías, creo que igual lo hemos venido conversando a lo largo de la clase, a propósito de la pregunta que hizo Felipe, si no me recuerdo. Ustedes buscan las causas de adenopatías y ahí están todas. Infecciones, reacciones de hipersensibilidad y otras enfermedades mesenquimáticas, neoplasias linfoides primarias, cuáles son las que tienen adenopatías, qué enfermedades endocrinas tienen también cursan con adenopatías, como por ejemplo el hipertiroidismo, la insuficiencia suprarrenal,
y las metástasis de los carcinomas de cualquier origen que también pueden dar adenopatías con las características que ya se les había mencionado. Son duros, no dolorosos para los sólidos, son blandas, no dolorosas para los linfomas, y son blandas y son muy dolorosas para las infecciones. La siguiente. Pruebas necesarias para tipificar, un poco las mismas que ya vimos para el linfoma no Hodgkin. Hay que hacer una biopsia ganglionar adecuada, con una historia clínica detallada, preguntar si tiene síntomas B, si tiene fiebre, baja de peso, sudoración nocturna. Si al examen físico nosotros tenemos que explorar todas las regiones linfáticas, incluido el anillo de Waldeyer, y también el tamaño del vaso y el hígado, como les he venido diciendo. Ver su examen de laboratorio, y esto todo lo hacen ustedes, los médicos generales. Ver el hemograma, ver la VHS, ver la prueba de función hepática, un perfil renal, ver ácido úrico. El ácido úrico es súper importante porque hay pacientes que tienen masas muy voluminosas y que a veces hacen lo que se llama síndrome de lisis tumoral espontáneo, ¿ya? En el que el paciente empieza a tener falla renal, hipocalcemia, bueno, son marcadores de electrolitos alterados por el síndrome de lisis tumoral, y bueno, pacientes que llegan igual consultan a la urgencia muy graves, con un BEC muy disminuido. Entonces, acordarse siempre de pedir el ácido úrico, LDH, calcio también, albúmina. Si no tienen acceso a una eco, a un escáner inmediatamente, una radiografía. ¿Por qué posterior, anterior y lateral de tórax? Ahí la siguiente, creo que estamos, sí. ¿Por qué posterior, anterior y lateral de tórax? Porque, como les dije antes, generalmente el linfoma de Hodgkin se presenta como masa mediastínica en pacientes jóvenes, y esta masa mediastínica hace que el índice torácico esté aumentado, haya un engrosamiento del mediastino, que después ustedes lo van a confirmar por escáner o por PET-CT. Hacemos biopsia ósea, así que sospechamos que existe infiltración de médula ósea, y la biopsia de médula ósea tiene harta discusión hoy en día, porque generalmente para las etapas localizadas ya no las estamos haciendo, porque igual es un poco cruenta y de repente retrasa un poco el diagnóstico, y se asume que el PET también marca o brilla cuando está positiva. Entonces, si el PET nos dice que está negativo el hueso, la médula ósea, nosotros ya no hacemos biopsia de médula ósea. Para los casos que nos quedan dudas o son etapas más avanzadas, sí que las hacemos igual. Biopsia también de afectaciones intranodales en caso de que nosotros tengamos sospechas, porque por ejemplo a veces puede ser que esté comprometido el pulmón, pero puede ser que tenga también otro cáncer. Entonces, si nosotros tenemos duda de que no todo es linfoma, le tenemos que pedir una biopsia, además de la biopsia del ganglio o la biopsia de mediastino, una biopsia de pulmón. O si es un órgano que no tiene accesibilidad, también lo que podemos hacer es que una vez que tengamos el diagnóstico del linfoma de Hodgkin, tratamos y controlamos a la mitad del tratamiento, y si la masa pulmonar persiste o la del otro órgano que encontramos masa, ejemplo suprarrenal, está presente, puede ser que sea otro cáncer. Entonces terminamos nuestro tratamiento y lo derivamos a quien corresponda para que lo biopsien y puedan seguir el estudio de la otra neoplasia. Acordarse que a veces los pacientes pueden tener no solamente una neoplasia, sino que pueden tener 2 o 3, porque hay familias que son oncogénicas, o sea, que pueden ser oncogénicas y hacen 1, 2, 3, 4 cánceres, y ustedes le hacen como les hacen una amnesia y se dan cuenta de que hay harta historia familiar de cáncer. Entonces, ojo con esos pacientes. Pedimos resonancia magnética si es que sospechamos que hay alguna afectación del sistema nervioso central, y otra cosa que también, la siguiente, tenemos que pedir es una punción lumbar en aquellos casos en que sospechamos que tenga compromiso del sistema nervioso central. ¿Qué pedimos en la citometría de flujo? Pedimos, ¿qué pedimos en el líquido, en la punción lumbar y en el estudio de líquido cefalorraquídeo? Además de lo clásico, que es las células, mandamos muestra para inmunofenotipo, para ver si efectivamente es positivo o no. Porque si es positivo, el tratamiento es distinto. Esto ocurre también para los linfomas no Hodgkin, por si acaso. Y hay un grupo pequeño de linfomas, que es el linfoma del sistema nervioso central, en el que también la punción lumbar nos sale positiva con linfocitos clonales. En esos casos hay que tratarlo. Y si nosotros tenemos alta sospecha, también lo que podemos hacer
en pacientes seleccionados que tienen LDH alta, por ejemplo, compromiso de médula ósea o compromiso de otros órganos, hacemos profilaxis porque estos pacientes, si recaen, la probabilidad de que recaigan a nivel del sistema nervioso central es alta. Entonces, en esos casos, ¿qué hacemos? Colocamos quimioterapia intratecal o se da altas dosis de metotrexato, además a nuestro esquema de quimioterapia convencional que planificamos para el tipo de linfoma. ¿Cómo nosotros sabemos que un paciente tiene un linfoma de Hodgkin? Básicamente es la foto que ustedes están viendo, un paciente que tiene una gran masa, que es generalmente una masa voluminosa o masa Wilkin, la pueden encontrar, o como marcada como una X en la tapificación, que es indolora en los ganglios linfáticos, donde pueden ser cervicales, pueden ser mediastínicos, o los pacientes pueden debutar también con disnea, con derrame pleural, con un performance status 3 o 4, que da cuenta de que puede ser ya una enfermedad bastante avanzada. Y estos pacientes que tienen ya etapas avanzadas, es decir, 3 o 4, además tienen síntomas B. A los síntomas B clásicos del linfoma no Hodgkin agregamos también el prurito. ¿Ya? Entonces tienen fiebre, que es más de 38 grados centígrados, baja de peso que es mayor al 10% de su peso corporal, y tienen prurito, ¿ya? Entonces mucho, y ellos a veces la primera manifestación es, doctora, ¿sabe qué? Me empecé hace tanto tiempo, transpiraba mucho en la noche, pero además en el día me pica todo, y son pruritos que consultan por estos lugares y son refractarios a antihistamínicos, y lo que ocurre es que está haciendo un linfoma de Hodgkin. Pueden tener también síntomas derivados del compromiso de la médula ósea, cuando ya está invadida la médula ósea por el linfoma, que son anemia, trombocitopenia y, bueno, metástasis en verdad da un poquito de más, pero da cuenta de que la enfermedad está diseminada. La siguiente. Este es para que nosotros podamos saber cuáles son los estadios iniciales de acuerdo a la clasificación europea y la alemana, ¿ya? ORTC es la europea y la GHSC es la alemana, y básicamente hay algunas diferencias, pero es prácticamente lo mismo. En la europea dice que son 4 regiones de ganglios afectadas para las etapas localizadas, y los alemanes dicen que solamente son 3, pero en realidad no hay mucha diferencia. La siguiente. Bueno, esto es un poco lo mismo, pero ahora en el último consenso, bueno, a todo esto, paso el dato, está haciendo el Congreso Europeo de Hematología. Entonces ahora incluyeron en la clasificación también el británico, ¿no? Que está ahí al ladito, que también evalúa los factores de riesgo según si el inicio ha sido precoz o muy favorable, cuándo es desfavorable y cuándo es avanzado, y dependiendo de los estadios también. Para que ustedes la tengan y la repasen. La siguiente. Aquí en la anterior, aquí la anterior, Felipe, me voy a detener un poquito, porque acá está lo que yo les mencionaba con respecto a los factores de riesgo. Según los grupos de estudio del linfoma de Hodgkin, coinciden casi todos, el europeo, el americano y el británico, perdón, el americano y el alemán, en que les ponen los sufijos A, B, C, D o E, dependiendo de la masa voluminosa, porque se ha visto que, por ejemplo, estadios 1 o 2, si tienen masa bulky, son de pronóstico más desfavorable, ¿ya? Entonces cambia un poco la conducta terapéutica que nosotros vayamos a tener con estos pacientes. En vez de darle, por ejemplo, quimioterapia 4 ciclos ABVD, que es lo que habitualmente se hacía antes, nosotros le damos 2, hacemos un PET interino. Si el paciente redujo la masa más del 50%, seguimos hasta completar el 4.º ciclo, pero si es una masa bulky podemos completar 6 ciclos o hacer radioterapia, o además 6 ciclos y además consolidar con radioterapia para la masa residual que pueda quedar, o aunque no quede, ¿ya? Eso como consolidación. Dentro de las consolidaciones, además del trasplante, podríamos decir que en Hodgkin la radioterapia también es parte de la consolidación para pacientes que tienen masas voluminosas. Entonces eso es para que, si ustedes ven, por ejemplo, en la clasificación linfoma de Hodgkin, etapa 2A, A, B, C, porque tiene todas estas otras pelas de la sopa, y además 1 sí que tiene gran masa mediastínica, 2 sí que tiene masa extranodal, y 3 sí que tiene síntomas. Ya, ahora sí, la siguiente. Y acá, bueno, los factores pronósticos,
dependiendo también del estadio. Antes nosotros usábamos la clasificación de Hasenclever, que si te revisan presentaciones mías anteriores estaba, esto es un poco lo mismo, pero casi que modificada. Si se fijan acá, se hizo un consenso y evaluaron y modificaron los criterios de Hasenclever y Mocha en estos años. Pero es básicamente lo mismo. Los estadios más avanzados tienen sobrevida, si no está avanzado, si son etapas menos, estadio 4 dice número 0, tiene una sobrevida de 84-88% y a 5 años del 98%, se curan casi todos. Si es varón, es más, la enfermedad es más grave en los varones. Si es varón, da un punto y la sobrevida a 5 años es hasta el 85%, a 5 años libre de progresión es la primera columna, por si acaso. Sobrevida global, la segunda columna, medidas todas 2 a 5 años. La albúmina también nosotros la vemos acá, y si la albúmina está menor a 4 gramos, va empeorando el pronóstico. Si la hemoglobina es menor a 10, también empeora el pronóstico. Si los leucocitos tienen leucocitosis mayor a 15.000, también empeora el pronóstico. Fijarse siempre en Hodgkin de la linfopenia, ¿ya? Si los pacientes tienen menos de 1.600 o tienen menos de 6% de linfocitos, menos de 8%, perdón, el riesgo es alto, ¿ya? Por lo tanto, el riesgo de progresar es mayor. La siguiente. Con respecto a los factores de riesgo, nosotros para hacer el tratamiento también evaluamos esto. Como les dije, necesitamos saber el pronóstico, necesitamos saber cuántos factores de riesgo tiene, porque en base a eso nosotros vamos a planificar nuestro tratamiento. Y el tratamiento base es también, acá es quimioterapia, y la quimioterapia que se usan es de 4 drogas, son los ABVD que nosotros conocemos, el A que es de doxorubicina, la B de bleomicina, la V de vinblastina y D de dexametasona, perdón, de dacarbazina. ¿Qué hacemos? Hacemos 2 ciclos. Después de eso podemos, si son estadios localizados, radioterapia sobre el campo afectado y nada más. El paciente se considera curado. Si el paciente tiene estadios un poquito más localizados, más avanzados, 4 ciclos más radioterapia del campo afecto, y si son estadios 3 o 4, le damos 6 ciclos más radioterapia. Como les digo, esto también se ha modificado un poco con esta última clasificación de la británica, que ahí uno va viendo. Y ahora en tiempos de COVID, que ha cambiado todo en verdad en la hematología, también se han adaptado las quimioterapias, y en este sentido el linfoma de Hodgkin ha perdido una droga que es la bleomicina. ¿Por qué? Porque la bleomicina dentro de sus efectos secundarios puede producir daño pulmonar. Entonces, si nosotros estamos en medio de la pandemia con un paciente con un linfoma de Hodgkin, y ya después del segundo ciclo vemos que el paciente está bien, tiene una respuesta completa o una muy buena respuesta parcial, retiramos la bleomicina, porque este paciente, si se infecta de coronavirus, puede fallecer porque sus pulmones pueden estar más intoxicados. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho en las sociedades internacionales? Es suprimir la bleomicina al tratamiento. Esto por COVID, por si acaso. La siguiente. Otros esquemas de tratamiento, todos los que ustedes ven acá, la verdad es que nosotros, como le digo, tenemos suerte. No sé si nuestros linfomas de Hodgkin son bastante buenitos, pero casi siempre con ABVD andan bastante bien, y con 2 o 3 ciclos andan súper bien. Si el paciente recae, lo que hacemos es escalar a un segundo ciclo, una segunda línea de tratamiento con ECHAP o ICE, quemáis que se llama, y lo llevamos inmediatamente a trasplante porque son pacientes jóvenes. La siguiente. Factores adversos pronósticos en la recaída son duración de la primera remisión completa menor a 12 meses. Si el paciente recae antes de las 12 meses, eso es mala cosa. Así que nosotros inmediatamente lo tratamos, lo llevamos a remisión completa y lo mandamos a trasplante si no lo trasplantamos de entrada, ¿ya? Porque en Hodgkin nosotros generalmente esperamos, no consolidamos con trasplante, excepto que haya una recaída, porque como les dije, son tan buenos que con quimioterapia convencional andan bastante bien. Los factores pronósticos adversos son también los estadios más avanzados, y si el paciente tiene síntomas de también, si es que tiene alguna afección extranodal, es decir, en algún órgano como riñón, mama, útero, hemos visto como de todo un poco, testículos en los hombres, cuando son resistentes a las quimioterapias convencionales y también a las resistentes a las quimioterapias de rescate, eso también es un factor adverso
para la recaída, y la PET-CT, que hoy en día es súper importante, sobre todo para los linfomas de Hodgkin. Si esta es positiva tras la quimioterapia de rescate, también es de pronóstico adverso y ese paciente generalmente no va a evolucionar bien. La siguiente. Bueno, esto es un poquito de casos clínicos de linfoma. Les voy a quedar debiendo los no Hodgkin, pero sé que tienen ustedes una clase también de casos clínicos después. Así que ahí van a poder consolidar un poquito más los conocimientos teóricos. Pero bueno, este es un paciente, varón de 45 años de edad, que tiene síntomas B, adenopatía cervical, axilar e inguinal, un hemograma que tenía una hemoglobina de 9 con leucocitos de 18.000, linfocitos de 6% y plaquetas normales. El perfil bioquímico tenía una albúmina de 3.5, el TAP, que en ese tiempo no le hicimos escáner al paciente, este es un paciente real, por si acaso, con las imágenes reales. Y si se fijan en la primera foto, pucha, no las tengo así, no me pueden decir, ahí, a ver, Felipe, ¿qué es eso? Es una célula de Ritt-Stenberg, ¿cierto? Es un paciente real, una foto tomada por mí. Le encontramos una célula de Ritt-Stenberg. A este paciente hicimos un adenograma porque estaba muy grave. Entonces el adenograma es otra estrategia que a veces usamos los hematólogos. No se usa, yo no se las menciono porque la verdad es que no la van a encontrar en ninguna parte, pero también cuando podemos hacer una punción de un ganglio asequible, por ejemplo cervical, lo extendemos, lo llevamos y ahí buscamos la célula de Ritt-Stenberg. Esta imagen de aquí es un adenograma, por si acaso. O en la biopsia de médula ósea hacemos una impronta y también podemos ver la celularidad y el ambiente del linfoma de Hodgkin. Bueno, este paciente, si se fijan, se los quise colocar porque cumple todos los criterios de mal pronóstico y tiene edad, es varón, tiene más de 40 años de edad, tiene los síntomas B, tiene varios grupos ganglionares comprometidos, tiene leucocitosis, tiene menos de 8% de linfocitos, es decir, tiene una linfopenia, tiene albúmina baja. Entonces, cuando uno lo lleva a la clasificación de Hasenclever antes, o esta nueva clasificación que hicimos para ver pronóstico, los tiene todos, la verdad es que la tiene todas. Se fijan, tiene además compromiso de la médula ósea. Entonces resultó ser un linfoma de Hodgkin, etapa 4B, y con factores de Hasenclever de ese tiempo de 7, los tenía todos, y le dimos un tratamiento con ABVD por 6. La siguiente. El caso número 2 es una paciente, mujer de 32 años, que en medio de su embarazo de 20 semanas de gestación presentó tos improductiva y prurito. Nada más, solo eso. Y al examen físico tenía una adenopatía cervical que se biopsió y la biopsia resultó ser un linfoma clásico, era una etapa 2 porque tenía solamente una masa mediastínica, bueno, no tengo acá las imágenes, pero una masa mediastínica con adenopatías cervicales. O sea, entonces tenía 2 grupos ganglionares, resultó ser una etapa 2, no alcanzaba a ser bulky, así que ella recibió solamente ABVD por 4 porque además estaba embarazada. No, miento, tenía una masa bulky, pero no le dimos radioterapia porque estaba embarazada. En este caso no pudimos hacerle muchas imágenes tampoco, hasta que ella tuvo su hija, que después le puso milagros, es un caso real, y hasta ahora súper bien. Eso, la siguiente. ¿Alguna duda con respecto a los linfomas? Yo tengo una duda, doctora, sobre la característica que tiene que tener la adenopatía para poder sospechar un linfoma. Los que habíamos mencionado antes, la adenopatía del linfoma de Hodgkin puntualmente, Sí, o de todos los linfomas. o sea, ojalá del linfoma en general, como qué los diferencia de otras adenopatías. Bueno, les mencioné antes. A ver si alguien le responde al compañero. ¿Cómo son las adenopatías del linfoma? ¿Indoloras? ¿Ya? No sé. ¿Sí? ¿Qué más? Blando e indoloro dicen en el chat. Exacto, blandas e indoloras. Son básicamente blandas e indoloras. Y para el Hodgkin son masas muy voluminosas, unilaterales. Acuérdense de la foto que les presenté. Y las del linfoma en Hodgkin generalmente son más diseminadas. Pueden estar en ambos lados. Por ejemplo, si son cervicales bilaterales, axilares bilaterales, inguinales bilaterales.
Y además, y en el caso del linfoma de Hodgkin, un solo grupo ganglionar que se extiende, que puede ser cervical, que se extiende hacia mediastino, independiente que pueda tener inguinales o pueda tener masas extranodales. A ver, Matías dice, dime Matías. A eso mismo le iba a preguntar, si es Plano. que están adheridas a plano profundo o son móviles. No, acuérdense que son móviles, las que son adheridas a plano profundo dan cuenta más de neoplasias sólidas, de tumores sólidos. Por ejemplo, un ganglio que esté ubicado en el lado izquierdo y que sea pétreo, leñoso, e indurado y adherido a planos profundos es de, ¿no han visto todavía onco? Son de, por ejemplo, un Virchow, que puede ser una neoplasia gástrica. Entonces ahí ustedes tienen que, exacto, una metástasis, cáncer gástrico, sí, eso. ¿Ya? Entonces, acordarse que son indoloras, tumefactas, no adheridas a planos profundos y que tienen más de 2 semanas de evolución, ¿ya? Porque si son de menos de 2 semanas de evolución o menos de un mes a veces y duelen y son gomosas, pueden ser inflamatorias, pueden ser cualquier infección, dependiendo de dónde esté. Pues si está inguinal, puede ser, no sé, porque tenga un VIH, si es cervical, puede ser que tenga una mononucleosis, o puede tener alguna afección bucal, o puede tener piojos, o puede tener, no sé, buscan alguna herida, si tienen gato buscan que tenga el arañazo de gato, si es también cervical muchas veces, básicamente eso, ¿ya? Hay una lámina, Matías, que las clasifica y casi como un diagnóstico diferencial dentro de la presentación, donde tú puedes como ver las características igual, aprenderte un poquito más. Y es bueno que la sepan porque eso les va como a aclarar mucho el panorama cuando estén frente al paciente y lo puedan examinar. No olvidarse de buscar vasos siempre e hígado, para ver si tiene hepatosplenomegalia. Bien. Voy a tratar... Carolina, ¿tú me puedes enviar por Gmail el link nuevamente? A ver si me puedo conectar en mi computador, para ver si yo puedo compartir la otra presentación. Miren, son las... Pero con esta misma presentación se puede. O sea, con esta misma reunión. Ah, ya. No era para que quería conectarme. O sea, voy a tener que mandarle la siguiente presentación, que es la de mieloma.